Buen día, iglesia. Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo cada día, cada momento. Que el Señor Jesucristo en esta mañana nos hable y que nosotros seamos temerosos de su palabra para darle alegría y contentamiento a su corazón. El Señor trajo a mí una palabra que hace un tiempo ya me la había dado. Y yo escuchaba a mi hermano Jorge que decía: un altar en tu casa. La necesidad de un altar en nuestros hogares, en nuestra casa. Y bueno, vamos a tocar esta palabra y que podamos ponerla por práctica, porque esto hace que la iglesia corporativa se haga más fuerte, y todo empieza por casa. Amén. Amén. Vamos a ver un pasaje que está en Génesis capítulo 1, versículo 27. Amén. Capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. ¿A quién bendijo Dios? A una pareja. Matrimonio. Amén. Los bendijo Dios. Y vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y esté esto en su corazón, hermanos. Su casa, nuestra mente, nuestra casa. Y vemos que Dios y el hombre y Dios tenían comunión todos los días antes de pecar. Tenían comunión todos los días. Amén. Dice, aquí vemos que el hombre era obediente. La felicidad del hombre era obedecer a Dios. Y Dios se complacía con el hombre. Amén. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, cada uno de ellos hizo altar para Jehová. Amén. Cada uno de ellos hizo altar para Jehová. Aquí vemos que el altar es un acto de agradecimiento y de adoración a Dios. Amén. Eso no puede faltar en nuestra casa. Amén. Miremos Génesis para sustentarlo con la palabra. Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8. Capítulo 12, versículos 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y miren, y edificó allí un altar a Jehová. Amén, gloria a Dios, quien le había aparecido. Precioso, ¿verdad? Precioso. Nuestro Padre Celestial es merecedor de toda adoración. Amén. Amén. Ahora, Isaac, ahí mismo en Génesis, capítulo 26, versículo 25.
y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Amén. Sí, amén. Dios siempre, el deseo de Dios, sí, que el hombre tenga un altar. Dios siempre, el deseo de Dios es que el hombre lo tenga a él como el centro Amén. de todas las cosas. Sin Dios no somos absolutamente nada. Y que eso sea nuestra felicidad. Amén. Amén. Miren, cuando uno llega al hogar, un hogar cristiano, consagrado a Dios, en el momento en que uno está en la puerta para entrar, siente la presencia de Dios. Amén. Porque hay un altar ahí. No se sienten la pesadez. La casa se siente liviana. Se respira paz. Se Amén. respira tranquilidad. Porque Dios está ahí como el centro de ese hogar. Desde el principio fue así. Desde Génesis. Miremos algo. En Génesis 35, versículo del 1 al 5. Pero fíjense que Abraham hizo un altar. Dios no le dijo que lo hiciera. Ni a Isaac tampoco. Pero a Jacob le dijo que hiciera el altar. Capítulo 35, versículos del 1 al 15. Amén. Amén. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Amén. Dios fue el que le dijo que hiciera el altar. Entonces Jacob, miren, pongan mucha atención en la primera línea, dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todo lo que con él estaba, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Obediencia. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano Esaú. Amén, lo voy a dejar hasta ahí. Lo importante es que Jacob fue obediente a hacer un altar para Jehová. Entonces, hermanos, miren, nosotros, los matrimonios, en la mayoría de las iglesias hay muchos matrimonios. Entonces, hay unos ejemplos en la palabra donde hay un matrimonio que me llamó mucho la atención. Y ahorita vamos hacia allá. El altar en cada familia es una iglesia en miniatura. Mi familia es una iglesia en miniatura. Amén. La familia de ustedes es una iglesia en miniatura. Hermano, pero cuando estamos juntos corporativamente se hace fuerte.
La iglesia empieza en casa. Sí. Y lo estamos viendo desde Génesis, ¿verdad? La iglesia empieza en casa. Si nuestro altar no está todavía en sus casas, hay que hacerlo. Hay que ser obediente. Amén. Y si está, hay que fortalecerlo. Amén. Y si estuvo, ahora no está, hay que volver a retomar. Amén. 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 Vamos a ver este primer matrimonio. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 16, versículo 3 al 5. Romanos, capítulo 16, versículos 3 al 5. ¿Lo tenemos? Amén. Pablo dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. El 5, miren lo que dice, saludad también a la iglesia de su casa. Amén. A la iglesia de su casa. Amén. Precioso, ¿verdad? Entonces, Priscila y Aquila es un matrimonio que Pablo conoció en Corinto. Ellos hacían tiendas, Pablo también. Pablo los ganó en la predicación del Evangelio en Corinto y ellos empezaron a servir con Pablo. Ambos eran judíos. Aquila y Priscila, su esposa. Amén. Pero aquí dice, y la iglesia que está en su casa, o sea, este matrimonio con toda su familia. Amén. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 16. Versículo 19. Otra vez menciona a esta pareja. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquí menciona, ya si habla, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa. Amén. Os saluda mucho en el Señor. Con la iglesia que está en su casa. Colosenses 4:15. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, y otra vez, y a la iglesia que está en su casa. Filemón 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Esto es para sustentarlo con la palabra. Filemón 1, versículos 1 y 2. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Amén. Amén. Entonces, hermanos, desde el principio, Dios toma, cuando leímos en Génesis, que lo puso en el huerto, ¿verdad? Para que lo labrase y lo cuidase. Todos los que estamos aquí, tenemos un huerto en nuestra casa. Hay que labrarlo, hay que cuidarlo. Amén. Ya hemos dicho que ese huerto es la iglesia, una iglesia en miniatura. Amén. No lo podemos descuidar por ningún momento. En Génesis,
vemos que ahí hubo un descuido y el enemigo entró con mentiras y engañó ¿a quién? A Eva. Entonces, Dios nos confió este huerto precioso, que nuestra esposa, nuestros hijos, y hay que labrar y cuidar. Entonces, ¿con qué vamos nosotros a labrar? ¿Con qué vamos nosotros a labrar este huerto? Vamos a labrarlo con amor. Amén. Con el amor de Dios. ¿Con qué vamos a regar este huerto que tenemos en nuestra casa? Con la palabra del Señor. Amén. Esto no puede faltar nunca. Podemos hablar muy bonito, pero esto es maravilloso. Amén, porque es el hablar del Señor. ¿Con qué vamos a arrancar las malezas que se siembran en el corazón de cada uno de los miembros de nuestro hogar? Porque así pasa. Las vamos a arrancar con arrepentimiento y oración. ¿Con qué vamos a fertilizar el huerto que tenemos en nuestra casa, esa iglesia en miniatura? Hermanos, vamos a fertilizar con palabras amables, palabras cariñosas, ¿verdad? Con eso se fertiliza. Con besos, con abrazos. Yo no sabía abrazar. A mí me enseñó a abrazar un hermano. A mí me daba pena abrazar a un hombre. Porque la costumbre de anteriormente, uno abrazarse con otro hombre, uy, eso era vergonzoso. Abrazos. Amén. Con detalles. El uno hacia el otro, mutuamente. Miren, si ustedes no saben, cuando estas cosas empiezan a pasar en nuestro hogar, que empezamos a fertilizar con amor, con cariño, con caricia, con detalles y toda esta cosa, nuestro hogar se convierte en un vergel. ¿Qué es un vergel? Un vergel es donde hay muchos árboles frutales, hay mucha flora, no falta nada. ¿Qué había en el huerto? Había de todo. Dios se preocupó por eso primeramente. Él creó todo primeramente, después fue que creó al hombre y lo puso en el huerto para que no le faltara nada. Amén. Señor Jesús. Miren, la iglesia que está en nuestra casa es una hoguera. ¿Quién de ustedes aquí ha tenido la experiencia de pasar largos ratos en la noche alrededor de una hoguera? Yo sí. Hablo por mi experiencia de niño. Y ustedes me disculpen que siempre dé este tipo de ejemplos, pero quisiera como que con estos ejemplos hacerme entender un poco más. Yo tenía un tío, no lo tengo todavía porque no existe, me gustaba irme a la parcela con él. Todos los fines de semana salía al colegio, me iba con mi primo, 1 año y medio, 2 años menor que yo, nos íbamos con él. Nos quedábamos allá. Mi tío es analfabeta. Llegamos al rancho, él cultivaba maíz, tabaco, ajonjolí, bueno, todas las cosas que se podían dar en ese clima. Y se hacía el fogón en el piso. Ese fogón nunca se apagaba. Desde que se llegaba, ahí se hacía el desayuno, se hacía el almuerzo, se hacía la cena. Ya en la noche, todos nos poníamos alrededor de esa hoguera, de ese fogón. Y mi tío empezaba a echarnos cuentos. Ya, cabeceamos a veces ahí. Echaba cuentos y cuentos y cuentos. No teníamos asiento, cortábamos hojas de plátano y nos sentábamos todos ahí. Éramos bastantes. La esposa de él, sus 3 hijos
un ahijado que él tenía y mi persona. Pero era hermoso, me fortalecía, que todavía lo tengo en mi memoria. A veces echaba cuentos que daban miedo. En su ignorancia nos hablaba de Dios, cómo Dios creó las cosas, sin leer la palabra, porque no sabía leer, pero sabía que existía un Dios. Y en esa hoguera nos calentamos porque allá en ese tiempo hacía frío por la noche. Y ese era amarillito el fuego. Mi primo dormía junto conmigo. Cuando en la noche, por decir 2 de la mañana, le daban ganas de ir a hacer una necesidad. Acompáñame. Y le dije, tú solo, no, me da miedo. El año pasado nos encontramos en diciembre con él. Me cogió y me cargó. Y le dijo a mi esposa, este es el primo que yo más quiero. Y él me defendía cuando yo estaba chiquito. Así lo dijo. ¿Dónde nacía eso? De la hoguera esa. De esa hoguera. Eso fortalece mucho la familia. Amén. Eso no puede faltar en nuestra casa, un altar. Yo necesito, con mis hijos, mi esposa, retomar ese altar. Yo me maravillo cuando escucho a Matías orando. A Josué. Porque así eran mis hijos también. Entonces, me gusta mucho este tema de un altar en tu casa, como decía mi hermano Jorge. Es precioso. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos fortalecemos en la casa, en nuestro hogar, vea, aquí, en este lugar, sea aquí en Soledad, en Palmar de Varela, cuando la iglesia está fortalecida, desde la casa, hermano, la alabanza, la adoración, abarca todo. No sé cuántos metros a la redonda, pero abarca, porque se siente la presencia del Señor. Amén. A mí me llama mucho la atención y quiero compartir algo que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 44 al 47. Dice la palabra del Señor: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Oiga, qué precioso. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta era la iglesia primitiva. Mi esposa me dice, yo quisiera estar en ese tiempo. Los hermanos que hemos salido de un sistema que entró a la iglesia, ellos dicen volver al principio. Pero esto de volver al principio, esto es majestuoso. Esto no es como nosotros creemos o pensamos. Oiga, la iglesia primitiva era una iglesia sencilla. Dice que se reunían en el templo, de casa en casa, partían el pan en las casas, o sea, eran varias casas, con alegría y sencillez de corazón, y tenían todas las cosas en común. Los que tenían propiedades vendían, lo ponían a los pies de los apóstoles y los repartían según la necesidad de cada uno. Eso es ser unánime. No había escasez. ¿Quién les enseñó eso? El Señor lo enseñó. El Señor lo enseñó. Y voy a otro ejemplo. En mi tiempo, miren, las personas, pero algo tenían ellos, sabían que existía un Dios.
Los campesinos en ese tiempo, ellos iban a hacer sus trabajos, preparaban la tierra. Lo primero que hacían era quitar toda maleza de la tierra, para nosotros el corazón. Luego empezaban a sembrar, quitaban malezas también al cultivo, y por último, ¿qué? La cosecha. Pero ellos eran unánimes sin saberlo, porque cuando uno iba a sembrar, se iban todos en esa vereda, ayudaban a aquel. Luego le ayudaban a preparar la tierra y sembrar, iban donde el otro, y así mutuamente hacían sus cosas. Y en la recolecta era lo mismo. Y todos eran felices con lo que tenían. Habían unos que sembraban más que otros. Y yo veo aquí en la iglesia primitiva, después de tanto tiempo de niño, veo esto, y esto es precioso, esto es maravilloso. ¿Podemos hacerlo en estos tiempos o no podemos hacerlo? Sí, amén. Sí lo podemos hacer. Empezando por nuestra casa. Amén. Cuando nos reunimos de casa en casa, cuando pastoreamos a nuestros hermanos, y le pedimos discernimiento al Señor, podemos ver la necesidad que hay en cada hogar. Si hay escasez de alimentos, el Señor nos dará para que suplamos la necesidad del hermano. Si hay que orar por una situación, el Señor orará por nosotros, por esa situación. Anoche compartíamos donde mi suegra, el Señor llevó una palabra y dijo, al final dice, esta es la palabra que yo necesitaba, porque me habló de ansiedad y yo estoy ansiosa. Todos tenemos que ponerle en manos del Señor. ¿Será que esto es lo que tú quieres que yo hable, Señor? Pero tenemos que estar conectados con el Señor para que nos dé discernimiento de discernir cuál es la situación que está pasando en cada hogar. Amén. Bueno, desde Génesis vemos que Dios bendijo el matrimonio. Le dio fructificar, multiplicar, llenar la tierra, hizo juzgarla. Entonces, hermanos, desde el principio la iglesia ha sido bendecida. La clave aquí de todo esto es poner a Dios en el centro de nuestros hogares. Es un tema corto, yo creo que es fácil de digerir, pero que me haya hecho entender, pero es una necesidad. Es una necesidad para que nos hagamos más fuertes, pero fuertes en el Señor. Para nos hagamos más fuertes. Tengamos en cada localidad una iglesia temerosa de Dios, una iglesia que busca a Dios en todo momento, en toda situación. Una iglesia que siempre tenga a nuestros enemigos por estrado de sus pies. Una iglesia que esté velando en todo momento, constantemente. Una iglesia que se esté alimentando principalmente de la palabra del Señor, porque este es nuestro alimento espiritual que no perece. No podemos descuidar la lectura. Si descuidamos la lectura, viene el enemigo y mete a la iglesia al huerto maleza. ¿Verdad? Si queremos conocer a Dios, necesitamos escudriñar las Escrituras. Amén. No solamente leerlas, escudriñarlas. Amén. Iglesia, que Dios me los continúe bendiciendo. Amén. De verdad que yo anhelo esto en mi hogar. Amén. Amén. También lo anhelo para cada uno de ustedes en sus casas. Y acuérdense,
Hoguera, hogar. Hoguera, hogar. Que la hoguera nunca se apague. ¿Saben qué decía mi tío? Metía un tronco grande, como de 3 metros, para que no se apagara. Ahí en el monte, para que no se apagara, que estuviera siempre encendido. No se podía apagar, porque después si se apagaba, era difícil encenderlo. Entonces, encender un fogón cuesta lágrimas. ¿Por qué? Porque el humo entra por los ojos y lo pone a llorar. Encender la hoguera, cuando se apaga la hoguera en un hogar, cuesta lágrimas, arrepentimiento, quedó la rodilla, vienen consecuencias. Demos gracias a Dios que Él es un Dios misericordioso. Amén. Y que todos los días nos da la oportunidad de buscarlo, de arrepentirnos genuinamente para hacer su voluntad. Amén, hermanos. Amén. Dios me los continúe bendiciendo. Amén. Amén. Amén.